Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. Entre los muros fríos del manicomio de Colney Hatch en Londres, se documentó la vida de un paciente psiquiátrico amputado. La fotografía muestra más que una figura humana con una pérdida física. Refleja las grietas profundas de una época que poco comprendía el sufrimiento mental. Este hombre, con su cuerpo incompleto y su mente etiquetada, se convierte en símbolo de tantos que fueron encerrados, no por peligrosos, sino por no encajar en los moldes de una sociedad temerosa de lo diferente. Cuando el mundo comenzaba a hundirse en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de hombres polacos enfrentando su destino final frente a un pelotón de fusilamiento. Sus rostros, distintos pero igualmente trágicos, muestran una gama de emociones humanas: miedo, rabia, tristeza y una dignidad que resiste hasta el último segundo. Es una prueba silenciosa de cómo la guerra deshumaniza incluso en sus gestos más íntimos. Entre los callejones húmedos y la bruma perpetua de Londres, emergen las figuras pequeñas de niños huérfanos en plena era victoriana. Sus miradas, aunque jóvenes, hablan de historias antiguas: abandono, necesidad y una lucha diaria por subsistir en una ciudad que avanzaba con rapidez, pero dejaba atrás a los más indefensos. Con ropas desgastadas y semblantes marcados por la dureza de la vida, estos niños representan una infancia robada por las circunstancias. Sobre un fondo cargado de tensión colonial, nos devuelve una escena que hiela la sangre: la ejecución de rebeldes indios mediante cañones, una de las prácticas más despiadadas llevadas a cabo por el Imperio Británico durante los levantamientos. La figura atada frente al arma no representa solo una víctima, sino el símbolo de una represión desmedida, diseñada para sembrar miedo y suprimir cualquier intento de libertad. Con la tinta aún fresca y la angustia latiendo fuerte, Isabel escribe su destino. En 1554, la Carta de la Marea fue su escudo ante la posibilidad de ser encerrada en la Torre de Londres. Dirigida y tere a su hermana María I, suplica por su libertad con inteligencia y dignidad. Cada palabra busca frenar el curso de un castigo injusto. En ese tenso momento, más que una súplica, fue el primer acto político de quien llegaría a reinar con determinación inquebrantable. En el corazón del océano, Pun Lim desafió la muerte con una voluntad férrea. En 1943, tras el hundimiento de su barco, sobrevivió 133 días sobre una pequeña balsa de apenas 2,5 metros. Pescó, recolectó lluvia y luchó contra la desesperación con ingenio y coraje. Su hazaña no solo es una proeza náutica, sino un testimonio inolvidable del espíritu humano cuando se enfrenta al abismo con nada más que esperanza y determinación. A finales del siglo XIX, en el Hospital Bellevue de Nueva York, un policía se mantiene firme frente a la sección reservada para los locos criminales. Su postura rígida refleja una época en la que la enfermedad mental era criminalizada y temida. Tras las puertas cerradas, más que pacientes, había personas atrapadas entre la ignorancia médica y el castigo social. La vigilancia no era por cuidado, sino por control. En los días turbulentos de la Gran Depresión, Alvin Karpis se convirtió en leyenda criminal. En 1934, fue el único enemigo público número 1 capturado con vida, pese a haber intentado borrar su identidad eliminando sus huellas dactilares. Astuto y meticuloso, desafió al FBI con una frialdad inusual. Su arresto no solo representó un triunfo para la ley, sino también el principio del fin para la era dorada del crimen organizado que había dominado los titulares en los Estados Unidos. Envuelto en bruma y promesas, el RMS Titanic se alza como un gigante etéreo durante su lanzamiento en Belfast. Lo llamaban inundible, símbolo del progreso y del lujo,
y miles de ojos presenciaron su entrada al agua sin imaginar el destino que lo esperaba. Esta rara fotografía, con su atmósfera fantasmal, parece contener un susurro del futuro, un presagio invisible entre sombras y acero. Lo que comenzó como celebración, terminaría inscrito en la memoria colectiva como una de las tragedias más emblemáticas del siglo XX. Las heridas no terminaron con la explosión. En 1945, tras la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, muchos sobrevivientes quedaron marcados por cicatrices queloides, elevadas, dolorosas, imposibles de ignorar. No solo hablan del fuego que abrazó la ciudad, sino del sufrimiento prolongado que siguió al desastre. Estas cicatrices son testigos de una tragedia que trascendió generaciones, recordándonos que, detrás de cada arma de destrucción masiva, hay cuerpos humanos que lo sienten todo, y que la memoria duele incluso más que la piel. En los cielos de la Primera Guerra Mundial, un héroe inesperado surcó las balas con un mensaje de vida. Sher Ami, un simple palomo mensajero, fue herido en el pecho, la pierna y el ojo, pero aún así logró entregar la nota que salvaría a 194 hombres del batallón perdido. Su vuelo, marcado por el dolor y la determinación, quedó inmortalizado como un acto de valor silencioso. En el Ford's Theatre, la obra Octoroon prometía enfrentar al público con temas raciales audaces, pero en abril de 1865, Abraham Lincoln fue asesinado durante una función. El telón nunca se alzó para esa obra. Su cartel quedó como eco mudo de cómo la historia, con violencia, puede silenciar hasta el arte más valiente. En una sala austera del Reino Unido, la cámara de Kurt Hutton detuvo un instante de tensión y desconcierto. El tratamiento por electrochoque, practicado como solución para trastornos mentales severos, mostraba el rostro frío de la psiquiatría en plena mitad del siglo XX. La imagen publicada en Picture Post no solo documenta una técnica, sino el dilema ético de una época que buscaba curas entre descargas eléctricas. El metal brilla como si aún resonaran tambores de batalla. Esta armadura polaca del siglo XVI, formada por 1074 placas, no solo protegía, imponía respeto. Cada segmento ensamblado con precisión hablaba del ingenio de los artesanos y del estatus del guerrero que la portaba. Era una declaración de poder y elegancia marcial. En ella se funden arte y guerra, técnica y tradición. 10 días después del procedimiento, la expresión ausente del paciente habla más que cualquier diagnóstico. Bajo el bisturí de Walter Freeman, la lobotomía fue celebrada como un milagro médico, pero terminó dejando huellas irreversibles en miles de vidas. En plena mitad del siglo XX, se buscaba silenciar el sufrimiento mental con incisiones rápidas y frías. Lo que debía curar muchas veces anuló. Construido en plena Gran Depresión, el Empire State Building se alzó como un acto de fe en el futuro. Inaugurado a comienzos de los años 30, este coloso de acero redefinió el skyline de Nueva York y se convirtió en emblema de progreso. Cada piso levantado era un recordatorio de que la adversidad no detiene la ambición humana. En el sur de Londres, carros de carbón avanzaban lentamente, tirados por caballos y cabras resistentes. En medio del humo y las calles grises, el calor del hogar dependía del esfuerzo animal y humano. Antes de la modernidad, era el carbón, y quienes lo movían, lo que mantenía viva la ciudad. Rodeado por ruinas y polvo, el soldado Paul Oglesby se arrodilla ante un altar que aún resiste dentro de una iglesia católica, destruida en Acerno, Italia. En plena Segunda Guerra Mundial, ese acto sencillo se vuelve poderoso. En medio del caos, un instante de fe. Entre muros heridos por la artillería, su gesto revela la necesidad de encontrar algo intacto, algo más allá del combate. La guerra podía derribar edificios, pero no la búsqueda espiritual de quienes, incluso entre la destrucción, aún anhelaban consuelo y sentido. En las tierras ancestrales de Västergötland,
Suecia, un equipo paciente devuelve vida a una piedra rúnica vikinga. Bajo capas de tiempo y naturaleza, resurgen símbolos antiguos que narran historias de honor, batallas y linajes. Las runas, talladas hace siglos, no eran simples adornos, eran memoria escrita en piedra, legado eterno. Restaurarlas es mucho más que limpiar superficies. Es escuchar el susurro de un pueblo que aún vive en sus signos. Entre lodo, tensión y urgencias constantes, la unidad quirúrgica móvil del ejército opera sin descanso durante la Guerra de Corea. Los médicos, más cercanos al heroísmo que a la rutina, salvan vidas en carpas improvisadas, luchando contra el tiempo y la escasez. Cada herido que llega representa una batalla distinta y cada operación un acto de resistencia humanitaria. Allí, lejos del frente pero dentro del caos, la medicina militar escribe una historia paralela, la del esfuerzo por sanar en medio de la destrucción. Con un parche en el ojo y una mano menos, Adrian Carton de Weird parecía salido de una novela, pero su historia fue muy real. Luchó en 3 guerras, sobrevivió a 2 accidentes aéreos y soportó heridas que habrían doblegado a cualquiera. Su cuerpo era un mapa de cicatrices y su voluntad indestructible. Rechazó el retiro una y otra vez, buscando siempre volver al frente. No fue solo un soldado tenaz, fue leyenda viva, prueba de que el coraje, llevado al extremo, roza lo imposible. Antes de que la antorcha iluminara los cielos de Nueva York, se levantaba la base que sostendría el símbolo de la libertad. A finales del siglo XIX, trabajadores anónimos dieron forma al pedestal de la Estatua de la Libertad, piedra sobre piedra, motivados por donaciones y sueños compartidos. En cada martillazo resonaba el espíritu de cooperación entre Francia y Estados Unidos. Era un cimiento ideológico, preparado para recibir una figura que no solo saludaría barcos, sino también esperanzas llegadas desde todos los rincones del mundo. En el patio de la escuela pública número 44 de Nueva York, una carrera de papas pone a prueba el equilibrio y la risa de los más pequeños. A principios del siglo XX, este tipo de juegos escolares no solo entretenían, enseñaban concentración, perseverancia y compañerismo. Cada paso, cada intento por no dejar caer la papa de la cuchara, formaba parte de una lección más amplia sobre la vida. En lo profundo del océano, durante los años más tensos de la Guerra Fría, los submarinos soviéticos clase Juliet, como el Project 651, navegaban con un propósito silencioso pero devastador. Equipados con lanzadores de misiles nucleares, representaban una amenaza constante e invisible para el equilibrio global. Cada escotilla abierta, cada preparación para el disparo, era una advertencia mecánica del poder contenido bajo las olas. Eran sombras armadas con precisión letal. Desde lo alto de los edificios londinenses, colgaban pequeñas jaulas metálicas donde los bebés tomaban aire y sol. En una ciudad densamente urbanizada, sin patios ni parques cercanos, estas jaulas de bebé ofrecían una solución práctica, aunque hoy sorprendente, para garantizar un poco de naturaleza en medio del concreto. Las madres abrían la ventana y con confianza deslizaban a sus hijos al aire libre. Una mezcla de cariño, ingenio y riesgo cotidiano. Las secuelas en el rostro del soldado Rowland Ward narran una historia de dolor, perseverancia y medicina rudimentaria. Tras recibir heridas devastadoras en combate, fue sometido a varias cirugías reconstructivas, muchas sin anestesia. Las imágenes muestran su evolución, no solo del cuerpo, sino también del espíritu. Cada fotografía representa un acto de valentía y un avance quirúrgico en tiempos donde la guerra exigía soluciones extremas. Su rostro, reconstruido paso a paso, simboliza la lucha por recuperar la dignidad frente a lo irreversible del trauma. En los picos nevados de los Alpes italianos, soldados ascienden entre rocas con cuerdas, mientras elevan un cañón, un perro
y a uno de los suyos. Durante la Primera Guerra Mundial, la guerra de montaña exigía una valentía distinta. Enfrentar no solo al enemigo, sino también a la naturaleza indomable. Cada ascenso era una hazaña de fuerza y coordinación. Allí, donde el frío cortaba más que la metralla, los italianos convirtieron lo imposible en rutina, llevando la guerra a las alturas donde el aire escasea. Pero la determinación sobra. Con rostros duros y cadenas que crujen sobre sus cuerpos, estos dos hombres encarnan a los Puukko-Junkarit, los temidos pendencieros de la Finlandia del siglo XIX. Armados con cuchillos y rebeldía, se enfrentaban a la ley y sembraban el caos en comunidades rurales. Su violencia no era solo crimen, era protesta, identidad marginal, desafío a un sistema que intentaba modernizarse. En cada eslabón de esas cadenas se esconde el conflicto entre la tradición salvaje y el nuevo orden que buscaba imponerse en tierras de frío y resistencia. A bordo del USS Holland, un grupo de marineros se alistaba para descender hacia lo desconocido. Era el primer submarino de la Marina de Estados Unidos, una máquina revolucionaria a finales del siglo XIX. Subirse a ella significaba aceptar riesgos enormes, fallos técnicos, espacios mínimos y la posibilidad de no volver a emerger. Sin embargo, también significaba ser parte de la historia. Cada maniobra era un experimento y cada inmersión una apuesta por el futuro de la guerra naval, donde el silencio sería tan letal como los cañones. En las entrañas de la tierra, donde la luz apenas alcanza, los caballos compartían la jornada con los mineros. Utilizados para transportar carbón y materiales, pasaban largos periodos bajo tierra, convirtiéndose en parte del paisaje laboral. No relinchaban por capricho, eran trabajadores silenciosos, soportando el mismo polvo, ruido y agotamiento que los hombres. En aquellas galerías oscuras, la fuerza del animal era tan crucial como la del obrero. En el despertar de la Gran Guerra, surgió una medicina que no curaba del todo, pero reconstruía lo posible: la cirugía facial. Estos soldados franceses, conocidos como gueules cassés, sobrevivieron a heridas brutales, pero perdieron partes de sí mismos en el proceso. Las técnicas de reconstrucción eran rudimentarias, pero cada intento significaba rescatar algo de humanidad entre tanta devastación. En las tranquilas mañanas de la Inglaterra de comienzos del siglo XX, algunos caballos repartidores de leche sabían anunciar su llegada. Entrenados para tocar la puerta con el hocico o alar la cuerda de una campana, cumplían su ruta con sorprendente puntualidad. No eran solo animales de trabajo, se convirtieron en figuras familiares del vecindario. En un salón de Wisconsin, hacia finales del siglo XIX, la vida cotidiana transcurre entre copas y charlas. Lo insólito aparece al mirar más de cerca: un niño sentado con su propia cerveza. En ese tiempo, no era raro que los menores compartieran la mesa con los adultos. La escena no escandalizaba, simplemente reflejaba costumbres distintas. Eran espacios sociales donde generaciones se cruzaban sin filtros ni advertencias. En septiembre de 1888, una inquietante carta llegó a una agencia de noticias en una mañana cualquiera en Gales, durante la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de niños desciende en orden hacia un refugio antiaéreo. El ejercicio, parte del protocolo escolar, preparaba a los más jóvenes para los posibles bombardeos. Aunque algunos rostros muestran curiosidad infantil, otros revelan la seriedad de una época en la que la guerra se infiltraba en lo cotidiano. En una era donde operar el cerebro era casi un acto de fe, los cirujanos enfrentaban lo desconocido con herramientas básicas y valentía inmensa. La escena muestra un procedimiento cerebral complejo, rodeado por pinzas alineadas, como si cada una marcara un límite entre el éxito y la tragedia. Sin la asistencia de tecnología avanzada, todo dependía del pulso firme y el conocimiento limitado de la época. Frente al océano y a la inmensidad del puente,
Un veterano mutilado contempla el horizonte mientras un niño toma su mano. La guerra ha dejado marcas en su cuerpo, pero el momento transmite calma, continuidad. Posiblemente después del conflicto mundial, esta escena une dos generaciones, una que luchó y otra que heredará los frutos de esa lucha. El adulto no camina solo, camina con la esperanza, y en ese paisaje abierto, donde el mar abraza la tierra, lo perdido se transforma en lo posible. Desde el periscopio del USS Nautilus, se observa el momento exacto en que el destructor japonés Yamakase se hunde tras recibir un torpedo. La imagen, tomada durante la Segunda Guerra Mundial, refleja la crudeza de la guerra bajo el mar, precisión mortal, silencio contenido y un destino que se sella en segundos. El agua se traga lentamente al enemigo, mientras en la oscuridad del submarino reina una calma tensa. Cuando los tatuajes eran sinónimo de rareza, esta familia los lucía con orgullo. Ligados quizás a circos o ferias del siglo XX, sus cuerpos eran lienzos que desafiaban normas. Incluso el niño, ya tatuado, era parte de una tradición donde la piel contaba historias. Más que arte, era un modo de vida hecho de pasión, trabajo y provocación. En el largo y cruel recorrido de los castigos públicos, pocos instrumentos simbolizan con tanta fuerza el sufrimiento institucionalizado como el cepo, una herramienta ampliamente utilizada durante el período colonial en Brasil. La imagen muestra a un hombre negro, sentado e inmovilizado por una estructura de madera, con el cuello atrapado por una manivela de hierro. La escena probablemente tuvo lugar a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, en una prisión o centro de castigo. Esta práctica era común contra personas esclavizadas, libertas o consideradas insubordinadas. El cepo no era una pena de muerte inmediata, sino una forma calculada de humillación, dolor y agotamiento. La intención era hacer del castigo un espectáculo, una advertencia viva para quienes osaran desobedecer. Con el cuello atrapado, la víctima quedaba expuesta al sol, al hambre, la sed, los insectos y la degradación pública.